Pues A cielo abierto, el título original en inglés es Skylight, que es una palabra preciosa y que suena muy bien. Es una obra de David Hare que plantea sobre el escenario no ningún problema en concreto, sino una situación para que el público decida él y se posicione y tome partido hacia un personaje o hacia el otro, además. Y voy a contar brevemente cuál es la situación. Digamos que hay un personaje que se llama Tom Sargent, que es el que interpreto yo, que es un hombre de unos 60 años, multimillonario, dueño de una cadena de hoteles y restaurantes de superlujo, viaja con limusina y con chofer, es decir, es un gran capitalista, uno de esos especímenes del mundo financiero que nos es tan lejano y tan ajeno y que nunca le ponemos cara, pero que son los que manejan el mundo, lleno de millones, que curiosamente se ha vuelto loco de amor, está locamente enamorado de alguien que está prácticamente en el polo opuesto, de una chica que entró trabajando de camarera en uno de sus restaurantes, que luego se convirtió en una secretaria particular y en amante al mismo tiempo, y que luego esa relación tuvo que, por cosas que el espectador descubrirá en la función, se truncó de mala manera. Y la función empieza en el momento que esas dos personas que habían vivido una historia de amor se reencuentran. Pero se reencuentran en condiciones muy distintas. Esa chica que había sido su amante, que era una camarera que trabajaba para él y que vivía en su casa y que la convenció para vivir en su casa, ahora se la encuentra unos años más tarde absolutamente cambiada. Esa chica ha tomado conciencia de en qué mundo vive, ha abandonado ese mundo de lujo y esplendor que compartía con Tom, ha estudiado la carrera de magisterio, se ha hecho maestra y ha decidido por propia voluntad irse a trabajar en un barrio suburbial, en una escuela de niños de educación especial, hijos de familias desestructuradas, y además de trabajar de maestra, trabajar casi de asistenta social con la gente del barrio. Quiere decir que es una chica comprometida con los problemas de la sociedad en la que está inmersa, mientras que Tom solo está preocupado de ganar más dinero, abrir más hoteles y vivir lo mejor posible. Pero, sin embargo, cuando al cabo de los años vuelven a reencontrarse, aun perteneciendo entonces a dos mundos tan distintos y tan opuestos, descubren que siguen enamorados y que siguen necesitándose y que siguen queriéndose y están convencidos los dos de que forman la pareja ideal. Pero más allá de los sentimientos, de las emociones, del contacto con la piel, del sexo, más allá de compartir todas esas cosas, hay un momento en el amor, en la pareja, en que también hay que compartir otras cosas, que son las ideas, el compromiso, etcétera. Y ahí es donde chocan frontalmente, ¿no? Con lo cual, digamos que la función plantea una pregunta para que el público se la plantee también y encuentre la respuesta al salir del teatro, camino de su casa. ¿Es posible que dos personas con conceptos radicalmente distintos de lo que es la justicia social, etcétera, o de lo que debe ser la sociedad, o simplificándolo más, es posible que un hombre muy conservador y muy de derechas esté locamente enamorado de una chica muy progresista, muy radical y muy de izquierdas, o al revés? ¿Es posible que una chica muy de izquierdas esté enamorada de un capitalista muy de derechas? Ahí queda la pregunta, y el debate para encontrar la respuesta se produce a lo largo de la función. Es el debate al que asiste el espectador que ve la función. No, es mucho más difícil hacerse con el personaje. Lo que pasa es que con el personaje te vas haciendo durante un tiempo más o menos largo, es decir, normalmente el periodo de ensayos de una función suele estar entre 7 u 8 semanas, un par de meses, entonces poco a poco, día a día, te vas fundiendo con el personaje. Al principio, cuando empiezas a ensayar un espectáculo, estás muerto de miedo, crees que no tienes nada que ver con ese personaje y no lo entiendes y vas descifrando, intentando descifrar cada palabra del texto para que te dé pistas. Y sin darte cuenta, estás ya fundiéndote con el personaje. El personaje va apareciendo, va calando dentro de ti hasta que de repente, normalmente suele ocurrir hacia mitad de los ensayos, un poco más adelante, a la cuarta semana, ya te encuentras cómodo con aquellas palabras que estás diciendo y ya lo vas entendiendo mejor. No es como una foto, el personaje es como una foto de esas que, como antes se hacía en el revelado, que se ponían en una cubeta con un líquido y iba apareciendo la imagen poco a poco. Ese es el proceso del encuentro con el personaje, pero normalmente es un proceso bastante doloroso, porque tú estás obligado, cuando te dan un personaje que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, estás obligado,
como actor, hacer una introspección dentro de ti mismo para encontrar en ti aquellos rasgos de lo que sea, de emoción, de violencia, de pasión, de lo que sea que necesita el personaje, porque tienes que sacarlos de dentro de ti. Y eso a veces no los encuentras y eso te obliga a una introspección muy grande. Yo digo siempre que los actores no necesitamos ir al psicólogo, porque nos conocemos tanto. Cada vez que hay un personaje nuevo tienes que bucear tanto dentro de ti para encontrar cosas para prestarle al personaje, que te conoces y sabes perfectamente dónde tienes todas las cosas y dónde, en qué parte de la cabeza tienes los problemas. Desprenderse del personaje, no, hombre. Personajes como este te dejan muy vacío al final de la función y te dejan con un cansancio físico grande, porque las 2 horas de función el personaje está muy tenso. Son 2 horas de tensión. Cuando termina la función y con los aplausos del público te distiendes y te relajas, entonces llegas a una relajación grande que te deja un poco atontado, digamos, durante un tiempo. Pero como digo siempre, y como decimos los actores, no es nada nuevo, los personajes se quedan colgados en la percha, en el camerino. Es muy malo llevarse el personaje a casa, es muy malo seguir viviendo con las neuras del personaje. En definitiva, esto nuestro es un oficio y cuando termina tu horario de trabajo te quitas el mono y lo dejas colgado en el armario del vestuario. Pues primero la pasión que me produce mi oficio. Me sigue gustando muchísimo. Yo no sé si me gusta ser actor, si me gusta ser director ahora últimamente, si me gusta dirigir un teatro como estoy haciendo, si me gusta traducir funciones como hago también. Lo que sí sé es que me gusta comunicarme con el público, ofrecerle cosas al público. Lo que me gusta de repente es leer una función y decir, madre mía, qué maravilla, ¿cómo le va a gustar eso al público? Yo confieso que elijo mis trabajos no tanto en función de mi lucimiento personal o qué maravilla de personaje, como me gusta hacerlo, sino pensando, esta función es la que al público le va a gustar ahora. Y entonces la hago, aunque muchas veces yo no tenga una parte fundamental en el personaje, no me preocupa. Pero yo supongo que es la pasión y sobre todo una cosa que yo quiero reconocer y dar las gracias a quien corresponda, que es la suerte inmensa que he tenido. Quiero decir, yo llevo en esto 45 años y debo decir, ahora haciendo ya balance, que no me ha costado mucho. O sea, yo tuve la suerte inmensa de salir de la Escuela de Arte Dramático en el año 68, 69 y ya me contrataron enseguida. Y no he parado de enlazar un trabajo con otro, no he pasado épocas de paro ni de penurias y demás. Lo digo con todos los respetos hacia el montón de compañeros que están pasando y han pasado por esas cosas. Me considero un hombre de muchísima suerte, entonces me considero que debo corresponder a esa suerte trabajando con la máxima capacidad que yo pueda. Pero estoy empezando a pensar en retirarme, estoy cumpliendo años. Que lo hagan y que luchen por hacerlo y que luchen por hacerse oír y que empujen hacia adelante para apartarnos ya a los más mayores y ocupar nuestro sitio, pero siempre de que estén convencidos de verdad de que esa es la tribuna que necesitan para expresarse, de que ese es el altavoz que necesitan para que les oigan, que no lo hagan simplemente por aquello de ser famosos o ganar dinero o ser populares, que lo hagan porque surja de una auténtica necesidad de escoger el escenario como tribuna para decir cosas que tienen necesidad de decir y contar.